Bueno, buenas tardes. Nuestro grupo está conformado por la señorita Indira y mi compañero Andrés. Hoy nos tocó representar en un video este tema que es tan importante para todos nosotros, ya que toda persona tiene un lugar de trabajo. Vamos a hablar sobre el paciente que padece un trastorno depresivo en el trabajo. Entonces vamos a identificar qué es una depresión, específicamente depresión en el trabajo, y la diferencia entre tristeza o desánimos o de pronto que uno esté pasando por un momento mal. La depresión es una enfermedad como otra y que nos puede pasar como a cualquiera, como ya lo dije. Pero en más de la mitad de los casos tienden a complicarse con otras enfermedades, ya sea asintomáticas, etcétera. ¿Por qué? Porque no se da el adecuado seguimiento. Las consecuencias serán muy negativas, tanto en los trabajadores como en las organizaciones. ¿Por qué? Porque si una persona tiene depresión, no hay un seguimiento desde las áreas de seguridad y salud en el trabajo, talento humano. Entonces, esto induce a los altos costos para reemplazar a esta persona, sus citas, etcétera. Entonces, si no se hace un diagnóstico de forma precoz, o sea, desde antes, desde el inicio, haciéndole un seguimiento, y no se trata de una forma efectiva, puede pasar esto. Con este objetivo se revisa cada subtipo de trastorno que ya más adelante mis compañeros le van a hablar. Sus posibles efectos y reconocimiento en el trabajo, el abordaje de la persona y su tratamiento. Entonces, el manejo de los problemas de salud mental en el mundo laboral no es sencillo. ¿Por qué? Porque eso trae muchas complicaciones en nuestro trabajo y debemos de sobrellevar esta sobrecarga. Entonces, específicamente para hablar de los trastornos depresivos, en psiquiatría las depresiones son trastornos mentales con síntomas y signos característicos, aunque no específicos, de suficiente intensidad y duración, como para deteriorar el funcionamiento diario y de calidad de vida que afecta a la persona. Entonces, esto es la diferencia entonces de tristeza, que uno pase un mal día, ya es que esté fallando en el funcionamiento diario y de la calidad de vida, que es muy diferente cuando uno está triste. Entonces, por ejemplo, en esta tabla que la guía decía, dice diferencia entre la tristeza normal y la patológica, según Ramos y Cordero 2005. Ejemplo, tristeza normal, el motivo es siempre de carácter negativo. Tristeza ya patológica, es motivo, es el motivo no es siempre de carácter negativo, puede tener carácter positivo y también cualquier cambio, ¿no? Entonces aquí podemos ver eh, la comparación. Depresión en el trabajo. Por otro lado, es importante diferenciar entre lo que sería un trastorno adaptativo de un trastorno del ánimo. Entonces, poco a poco vamos viendo como cada subcategoría eh, para que lo vamos viendo. Cuando existe una ocurrencia, entonces está acompañada de un rápido y empeoramiento de funcionamiento sociolaboral, entonces, digamos, con la sociedad, referido tanto a la eficacia en la realización de las tareas como a la aparición de conductas y frecuentes conflictos interpersonales. La depresión mayor es un trastorno de salud mental que se caracteriza por depresión persistente o pérdida de interés en las actividades, causando diferentes dificultades en la vida cotidiana. Son episodios que tienen una dificultad ya sea moderada o alta, manteniendo actividades, aunque con una situación de la complejidad del gran sufrimiento que viven cotidianamente estas personas. Algunos de los ejemplos factores que se presentan en estas personas son en la infancia, que tienen negligencia en sus cuidados, abusos físicos, emocionales o negligencia en la emocionalidad de los niños. Un ejemplo de ello es la pérdida de un padre también en las edades de menos de 11 años o la pérdida de un cónyuge. El efecto y reconocimiento en el trabajo se tienen características como personas que no les gusta trabajar en equipo, eh, tienen un malestar depresivo por ello, no encuentran sentido al trabajo y esto afecta su productividad y colaboración, alteraciones en el juicio de la realidad, una mala toma de decisiones ya que son erróneas o tardías, ocasionan accidentes ya sea a él mismo o a otras personas, se ausentan del trabajo
y tienen una desmotivación con sus compañeros. Para su reincorporación laboral se debe mejorar por medio del tratamiento, que es por fármacos y psicoterapia, debido a que se debe tener una nivelación en la normalidad de su funcionamiento previo de las funciones, siendo un periodo acorde más o menos de 3 meses o ya dependiendo de la gravedad del trastorno. En la distimia, como otro trastorno, se describe como una depresión de intensidad ya moderada que con frecuencia se inicia antes de los 20 años en personas con antecedentes depresivos. En sus criterios de DSM-5 se encuentra la pérdida de aumento de peso, insomnia o hipersomnia, falta de energía o fatiga, baja autoestima o entre otras. Sus efectos y reconocimientos de trabajo tienen manifestaciones ya sea físicas, por causas médicas, sin alguna justificación. El trastorno bipolar es una enfermedad mental que causa cambios extremos en el estado anímico del individuo y comprende altas emocionales, es decir, las manías e hipomanías, y bajas emocionales, es decir, la depresión. Hay 3 tipos de trastorno bipolar, que son el 1, habla de uno o más episodios maníacos o mixtos, junto con episodios depresivos mayores. El 2, que es el que se sufre uno o más episodios depresivos mayores con al menos un episodio maníaco. Y el trastorno ciclotímico, que es aquel en que se ha tenido al menos durante al menos 2 años periodos de síntomas hipomaníacos y periodos con síntomas depresivos. Pero esos síntomas depresivos no son tan graves como los de la depresión mayor. Su diagnóstico correcto se puede dar hasta en 10 años, debe durar hasta 10 años, y la edad habitual del perfil de ese tipo de trastorno puede de los 20-30 años. Las fases sintomáticas del trastorno pues implican la euforia y la depresión, son cíclicas, episódicas pero son repentinas, y pueden afectar la capacidad de pensar y la memoria. Las personas que están alrededor de este tipo de individuos pues tienden a sentirse impactadas y perturbadas porque no comprenden o no tienen claridad de la conducta del individuo, porque es unas veces sí y otras veces no. Entonces hay cambios de humor, hay cambios de pensamiento, hay actitudes diferentes, y no se percibe o no se tiene claridad de cuál es el riesgo que se está percibiendo. ¿Cuáles son sus causas? No tiene causas específicas o exactas, solamente tiene variación de factores, que son 2. Diferencias biológicas, porque las personas que son este trastorno tienen que tener cambios en el cerebro, y genéticas, porque las personas que tienen familiares con este trastorno son más tendentes a desarrollarlo. ¿Cómo se trata? Pues se trata de por vida, incluyendo combinación de medicamentos y psicoterapia, donde se estabiliza el ánimo de forma indefinida y se busca que la persona pues tenga una adaptabilidad, digámoslo así, eficaz, y una pseudoeducación frente a lo que es su entorno y lo que es él con su trastorno. ¿Cómo se reincorporan a la vida laboral? Pues la reincorporación se puede hablar de una baja dependiendo del grado del trastorno que tenga el individuo. Y su reincorporación pues dependerá de la flexibilización que se tenga en el ámbito laboral, horarios laborales, para poder cumplir con los tratamientos. La depresión de inicio tardío se caracteriza por un inicio tardío asociado a varios factores de riesgo cardiovascular, con deterioro cognitivo leve y otros hallazgos que pueden predecir o prevenir pues demencia vascular a futuro. ¿Cuáles son sus causas? Depende de 4 aspectos, que son como una reacción psicológica, como un proceso explicable de forma secundaria a un daño isquémico, como un factor de riesgo y como una asociación al azar. Sus factores son biológicos y psicosociales. Biológicos, pues por la severidad de los daños, por los cambios en actividades eléctricas neuronales de acuerdo a o por la hipertensión arterial no complicada y por la vulnerabilidad genética. Y lo psicosocial, por la exposición a los factores estresantes, por la inadecuada forma de enfrentarse al estrés y por la falta de soportes sociales, económicos y el aislamiento. En el trabajo pues puede generar alteraciones de juicio de la realidad, toma de decisiones erróneas, ausencia laboral, desmoralización de sus compañeros, entre otros. ¿Cómo se trata? Con medicación. ¿Qué tipo de medicación? Antidepresivos, bloqueadores, inhibidores, con un control de factores de riesgo vascular y con psicoterapia. Se incorporan de forma tardía y es menos frecuente que en pacientes menores porque son condicionados por las limitaciones cognitivas, deterioro intelectual y otras patologías médicas.